que debe aparecer en el título corresponde a la dimensión, tiempo y espacio. Está el tiempo y es el espacio en esa. No. Espacio sí está. Ajá, ¿cuál es el espacio? La distribución, bueno, el país, México, y los 32 estados. De verdad, cuando habla de distribución nacional y luego abajo dicen México, es que está hablando de. Sí, tiene la distribución. Sí, y también tiempo igual porque dice aquí en la encuesta nacional 2018-2019. Sí, tiempo y espacio. A ver, pero no en el resumen, en el título. Espacio sí hay. Tiempo no como tal porque solo te está diciendo el intervalo de edad de los participantes, pero no sabemos en qué tiempo en qué temporalidad están los niños que tienen de 1 a 4 años. Sí. Entonces se dice, tiene tiempo, sí tiene espacio, pero le falta el tiempo. La población la cual se dirige, la población que participó. Niños de 1 a 4 años. Acá están los sujetos. Muy bien. Y quienes leen o quienes escriben sobre títulos dicen que no debe tener más de 15 palabras, que debe contener la variable en estudio, la población sujeta de estudio, la dimensión tiempo y la dimensión espacio. ¿Y ya contaron cuántas palabras tiene? Tiene 23 palabras. Y también dice que si queremos agregar otras palabras, otros términos, debe estar como subtítulo. ¿Tiene subtítulos? Son 23 palabras. ¿Hay subtítulos? No. No. Entonces, propongan ustedes un título de 15 palabras. Nos damos a las 11:23. ¿Cuánto será? 3 minutos. 5 minutos. Bueno, 5 minutos para que propongan de manera individual o por equipos un título de 15 palabras.
Disculpa, doctora, una pregunta. ¿Sí? ¿Es necesaria la palabra análisis? No necesariamente debe llevar la palabra análisis. Ah, gracias. Si te fijas, la suprimimos y podemos decir muy bien Distribución Nacional de Intoxicación por Plomo. Y mantiene la idea, porque solamente que fuera, ¿qué será? A lo mejor alguna infografía, nos pondrían el mapa de la República Mexicana con los niveles con los resultados, ¿no?, de la intoxicación por plomo en cada una de las entidades. Esa sería, y lógicamente pues todos tenemos que analizarla de alguna manera. ¿Vale? Igual lo de implicaciones para la política pública en México podría ser un subtítulo, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que estar en el título principal. Sí. Ustedes se fijan con el subtítulo. Hay un punto y aparte. Sí, es un subtítulo de hecho. No había visto el punto. ¿Verdad? Bueno. De hecho, tengo información, no sé si es arcaica ahorita, pero tengo entendido que los títulos no pueden llevar punto final, pero no sé. Tendría que averiguar. ¿Que no deben llevar qué? Perdón, no entendí. Que los títulos no deben llevar punto. Pero, Esa no. repito, no sé si es arcaico la información. Y no lo sé. Ahorita que lo dices, no había leído sobre eso, ¿eh? Pero como les he dicho en otras ocasiones, muchos autores van proponiendo, escuelas de pensamiento van haciéndose presentes y entonces hacen propuestas que tardan en discutirse y en aprobarse. Sí. Entonces, ¿ya tienen alguna propuesta? Ya, doctora. Viene, ahí voy. ¿Cuál va a ser la propuesta? Yo pienso que se tienen que omitir muchas cosas y quedaría como distribución de intoxicación por plomo en niños de 1 a 4 años en México. ¿Y le vas a quitar lo nacional? ¿Perdón? Y le quité lo de lo nacional y en su lugar al final puse en México. En México. Y tiene 14 palabras. Y si sabemos que le falta la dimensión tiempo, ¿cómo lo completarían? Podría ser distribución de intoxicación por plomo en niños de 1 a 4 años durante 2018 en México. Y es de 16 palabras. Pero si lo que dice ahí, se la realizaron entre el 2018 y 2019. Tendría que ser en el periodo 2018-2019. Pues si le ponemos en el periodo, se alarga otra vez, fíjate. En el periodo. Son 18 palabras. Durante 2018-2019.
le damos periodo y le damos 2018, 2019 y entonces ya. ¿Y por qué no lo dividimos en subtítulos mejor? Porque la recomendación es que entre más breve sea el título y más descriptivo, es mejor. Que los títulos largos, ya hay un estudio sobre esto, ¿no? Que los títulos largos nos distraen, no perdemos el interés en leerlo y muchas veces hay información de más que no sirve. Entonces, como ya les decía, vamos a ser así muy eclécticos, seguir la regla, ¿no? Seguir el librito. Dice 15 palabras. Podría ser así, ya luego haremos otros ejercicios de este sentido. ¿Vamos bien? Ahora vamos a leer el objetivo, quién lo lee, y vamos a entender qué es lo que nos dice el objetivo. Leería el objetivo. Objetivo, estimar la magnitud de intoxicación por plomo, 5 micronillas por decilitro en sangre en niños de 1 a 4 años e identificar la contribución del uso de losa de barro vidriado con plomo como fuente de exposición en los 32 estados de México. ¿Sigo leyendo otra? A ver, digo, solo el objetivo, ya lo separé. ¿Qué entendemos? ¿Qué estás entendiendo? ¿Quién está respondiendo? Milton Moreno. Milton. Ok, lo que estoy entendiendo es que queremos ver un factor de exposición, o sea, es la población que estaría expuesta a lo que es el uso de losa de barro vidriado, y queremos ver si ese factor de exposición contribuye a la intoxicación por plomo. Pues ahí nos dan las medidas de lo normal, cuánto debería ser. Si es mayor a 5, creo que es micronillas por decilitro, pues ya estaríamos comprobando que tiene intoxicación por plomo. Y eso pues ya ver en la distribución como tal, ¿no? Ver qué estados tiene mayor incidencia en el. Perdón, es que apago el micrófono y luego no les veo. A ver, otra vez. Ok. Bueno, pues aquí queremos medir la magnitud de intoxicación por plomo. Ya sabemos que en la población de niños de 1 a 4 años, pero con un factor de exposición que es el uso de losa de barro vidriado. Entonces queremos ver si ese factor de exposición contribuye a la intoxicación y pues nos dan la medida que es la referencia, que cuando es mayor a 5 microunidades de decilitro en sangre, pues ya sería una intoxicación. Y con esos datos queremos ver la distribución en los 32 estados, para identificar qué estados tienen una mayor incidencia y prevalencia de esta intoxicación por este factor. Chispas, todo eso dice, incidencia y prevalencia. No, es lo que yo intuyo, lo que yo entiendo que se va a realizar. Ya. Allí más muy bien, va bien, excepto la incidencia. ¿Y la prevalencia? La prevalencia, ahorita vamos a discutir por qué estás diciendo que es prevalencia, pero lo digo para todo el grupo,
Hay que repensar si de verdad podemos identificar incidencias. Recuerden, acaban de tener epidemiología. ¿A qué le llamamos incidencia y qué entendemos por prevalencia? Ambas son medidas de frecuencia. Sí, tiene razón, creo que solo se puede medir la prevalencia. Sí, la incidencia no se puede en este caso. Sí. Frida, ¿estás de acuerdo con lo que acaba de decir Milton? Lo de incidencia y prevalencia, sí. O sea, la incidencia no se puede determinar en este tipo de la prevalencia. ¿Por qué no se puede? Porque más que nada incidencia sería que tú estés como que... Porque ya este estudio ya inició con personas expuestas, no con las que tú... No es como un experimento, en un experimento se puede, por ejemplo, sacar la incidencia. Bueno, esa es la forma en la que yo lo entiendo. Mayra. Pues yo pienso que no es prevalencia, porque lo que puedo hacer es ver los niños que ya se han intoxicado anteriormente y son los que se van a contabilizar nada más ellos. Los ya conocidos durante ese periodo de tiempo, 2018 o 2019. Ya después si hay alguno nuevos casos, pues ya no se contaría. Ahí la llevas, pero no es totalmente correcta. Porque no saben, si ustedes se dan cuenta, participaron en la encuesta nacional de nutrición de esa fecha. Luis, ¿tú qué piensas? ¿Cuál fue la pregunta, doctora? Disculpe. Estamos descubriendo cuáles son las medidas de frecuencia que se pueden obtener, que están señalando como objetivo. Milton dijo en un principio la incidencia y la prevalencia y después dijo no, solo la prevalencia. Y yo dije sí, correcto, porque además le hice la observación de que incidencia no es posible. Luego Frida y Mayra están tratando de aclararnos por qué razón no es incidencia. Y entonces yo te pregunto, espero que estés atento a la discusión, si estás de acuerdo con esos planteamientos o quieres completar algo. Yo creo que es correcta la prevalencia, porque pues la incidencia no nos daría muchos datos acerca de lo que queremos saber. O sea, saber casos nuevos creo que no nos daría más información. Me interesa saber todos los casos, o la mayoría de los casos, los que sean posibles. Y recuerden, seguro que lo vieron, ¿qué tipo de diseño es la encuesta? Pues con usted vimos que la encuesta era un estudio de prevalencia precisamente. Sí, recuerden, los estudios de prevalencia son transversales y al mismo tiempo se está viendo cuáles son los sujetos
que es el que queremos detectar, o sea, se tomó una muestra para ver si tenían o no intoxicación por plomo. Y no tenemos manera de distinguir si son nuevos, si aparecieron en ese 2018 o ya tenían una intoxicación previa. Hay niños de 4 años, ¿no? Eso significa que probablemente desde que estuvieran siendo más pequeños se intoxicaron y luego aparece. Entonces recuerden, por eso, por el diseño, por la encuesta es muy difícil, a menos que ya los tuviéramos, que ellos hubieran participado en la encuesta anterior. Podríamos decir, el sujeto A no estaba intoxicado en el 2016 y ahora sí está intoxicado en el 2018. Y el sujeto M no, sí estaba y ahorita sigue intoxicado, ¿no? Sería muy difícil. Entonces, en las encuestas, recuerden, siempre vamos a tomar a todos los que hay y no podemos distinguir si son casos previos, antiguos o son de reciente aparición. ¿Quedó claro, Luis, Mayra, Frida? ¿Y qué significa estimar? ¿Por qué empieza la oración con estimar? Porque solo es una muestra. Porque los sujetos que vamos a estudiar son una muestra, pues, digamos, representativa. Porque toda la población de niños de 1 a 4 años no la podemos estudiar. Quizás si pudiéramos abordarla, ¿no? Pero es cierto. Según ya lo habíamos dicho en la sesión pasada y en el material que les envié, dice que las medidas que obtenemos de una muestra se llaman estimadores, nos permiten estimar, y las medidas que vienen del universo son parámetros. Entonces, cuando inicia el enunciado de estimar, ya desde allí nos está diciendo que va a utilizarse una muestra. ¿Bien? Sí, doctor. ¿Alguna otra duda respecto a este objetivo? Yo tengo una duda, doctora. Sí. Lo que está entre paréntesis, que sería mayor o igual que 5 microgramos por decilitro en sangre, ¿es un parámetro? Si es la medida, es el punto de corte que ya se estableció en algún momento haciendo seguramente muchas muestras para decir esto es, a partir de acá, es intoxicación por plomo y niveles menores pues no corresponden a intoxicación por plomo. Y en otras ocasiones derivan de un consenso. ¿Se acuerdan cuando leyeron el consenso de Granada? ¿Cuánto tardaron para ponerse de acuerdo en entender en qué eran los problemas relacionados con los medicamentos? Así también hay reuniones de expertas, para decidir cuáles son los puntos de corte para establecer las diferentes categorías. Ok, gracias, doctora. Muy bien. ¿Qué otra variable identificaron? Presencia del uso de losa de barro. Así es. Y no aparece en el título.
¿Por qué no aparece en el título? Porque sería como un objetivo específico. A ver, ¿qué les dijeron sus docentes de métodos 1 y métodos 2 con relación a cuántas y cuáles son las variables que van a aparecer en el título? ¿Qué pasó? Estoy esperando respuestas. Si en un estudio, ustedes en un estudio sobre diabetes ven el tipo de diabetes, el nivel de control, el sexo, los años de evolución y la dependencia donde reciben atención, todas esas variables las van a colocar en el título. No, doctora, desconozco el número máximo que se puede utilizar, pero no. A los otros grupos, porque sé que no vienen del mismo grupo, ¿qué les dijeron sus docentes? Pues en mi grupo, la verdad es que no recuerdo que nos haya mencionado alguna regla acerca de las variables. O sea, nos comentó pues el número de palabras, los verbos y pues, el tipo de pregunta que debe responder y así, pero no recuerdo nada acerca de sobre variables. ¿Y si habían hablado sobre el tamaño del título? Sí, doctora, del tamaño, sí, la cantidad de palabras. La cantidad de palabras, sí, perdón. Bueno, ¿y qué intuyen de lo que están viendo de ese título y luego que encuentran otra variable dentro del objetivo? ¿Por qué no está en el título? ¿Qué les hace pensar? Joaquín, ¿qué piensas? ¿Por discriminación? Pues para el hecho de colocar la variable dentro del objetivo sería como quitar la supersaturación del mismo título, ¿no? Evitar que, bueno, en este caso ya está demasiado largo y pues para seguir alargándolo.
Claro, es con fines de facilidad, son fines muy pragmáticos. Entonces se ha decidido que pongamos la variable principal sobre la que gira la investigación, o la más grave o la más trascendente, la de mayor magnitud, o cuando se ha avanzado tanto en la generación del conocimiento que sabemos que ese es el núcleo de toda la problemática. Claro, cuando el título es muy corto, es poquito, lo que fíjense, intoxicación por plomo, son 3. Si nada más por anemia, pues a lo mejor valdría, podrían agregar más variables. Bien, entonces es con fines puramente prácticos y se prefiere anotar la variable principal. Pero ustedes ya saben, 2 variables. Entonces voy a darles 5 minutos para que hagan la caracterización de esas 2 variables que ya identificaron y que hagan su caracterización estadística o aritmética en esa tablita que ya conocen. Nombre de la variable, naturaleza de la variable, tipo de datos que genera, unidad, escala de medición, clase y unidad de medida. Bien, para que veamos, quede absolutamente ya comprendido esta situación. Entonces, corre tiempo.
Listo, ¿ya alguien puede compartir? Hay que mencionar. Sería mejor que compartieras tu pantalla. Sí lo hice en la libreta, pero ahorita lo puedo comentar o lo hago en... No. Lo que queremos es verlo para trabajar sobre ella. Ok. Puedes compartirla. No me tengo que... Puedo dejar de presentar, pero que cuando tú presentes, se desplaza. Ya estás libre. ¿Alguien tiene ya la presentación? ¿Ya hizo la caracterización? Esto, doctor, ahorita comparto mi pantalla. Compártela, por favor.
Nelson, Gregorio, Frida. Daniel, ¿ya la puedes compartir? No se distingue no fue audible lo que dijiste. Ya se ve. Otro mensaje. El papá. Yo me acuerdo que era uno, acá, dos, tres, uno, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Nos las quieres presentar, por favor? Ok. Es el punto de, creo que, es cualitativa, cuantitativa, pero es cualitativa. Ajá, muy bien. Cualitativa. Cualitativa. Discreta. La escala de medición Sí, no, está bien, presente, ausente, es correcto. y la unidad de medida es frecuencia fluida. Muy bien. Toda la causalidad sería independiente. Bien. Y la segunda ya variable no la nominal. Bien, ¿alguien tiene una idea diferente? Con el uso de la losa que genera, no hay problema, la puedes poner todo en verde. Pero la intoxicación por plomo tendríamos que analizarlo más detenidamente. Okay. ¿Verdad? Es cualitativa. Entonces, volvamos al documento y lean. Lean material y métodos. No, lean todo el artículo, todo el resumen.
Adelante. En la tabla que presentó mi compañera, en la de la magnitud de la, bueno, puso intoxicación por plomo, pero Sí. creo que la magnitud de la intoxicación por plomo sería cuantitativa. Y luego, sí, es cuantitativa, de acuerdo. Cuantitativa sería, los tipos de datos sería continua, y su escala de medición sería razón, sus categorías o clases sería pues la cantidad de plomo, y la unidad de medida sería frecuencia absoluta y relativa, y sería dependiente la naturaleza de la variable. Un gran avance. ¿Alguien puede especificarnos cuáles serían las categorías? Ahí están escritas. Julio. Yo en categorías puse debajo de 5 microgramos por decilitro en sangre y encima de 5 microgramos por decilitro en sangre. Sí, pero fue intuitivo leyéndolo primero. Cuando lees resultados, ¿cuáles debe cambiar esa percepción? No. Corrijo, sí es correcto. Y entonces, en la distribución, de la intoxicación en las entidades, ¿cómo quedaría? David, no es audible lo que señalas. Cuando hablas no se te entiende. O yo no sé si solamente soy yo. Yo tampoco entiendo. Para las categorías de distribución sería de mayor al 10%, mayor o igual al 10%, perdón, mayor o igual al 5 al 10% y menor a 5%. ¿No? Perdón, pregunté si estaban de acuerdo con la conclusión.
final? No escuché. Es que no entendí la última pregunta. ¿Qué pregunta? Si están de acuerdo con la conclusión. ¿Quieren leer la conclusión? Yo la leo otra. Dice, Adelante. existe una distribución diferencial geográfica del problema, que confirma la asociación con LVP-B y se estima la contribución de otras fuentes de exposición. Esta información ofrece una guía para implementar acciones de prevención y control en México. Y entonces, ¿estás de acuerdo en que a lo mejor son 3 elementos de la conclusión? ¿Con cuáles estás de acuerdo, con cuál no? Yo estoy de acuerdo con toda la conclusión, porque, bueno, en los resultados se observa que 17 estados, más de la mitad de los estados de la República, tienen una prevalencia mayor que el 10%. Y en cuanto a la contribución de otras fuentes de exposición, pues está que la exposición a la losa de barro vidriado por plomo solo tiene un 30%. Y el otro, pues 70% no se sabe cuál es la razón. Podrían ser otras razones como los juguetes que están pintados con plomo o la pintura de las casas o algo así. Muy bien, abre hipótesis de trabajo. Las que tú acabas de señalar son excelentes. Muy bien. ¿Y la última? El último componente de la conclusión, el que se refiere a políticas públicas. Pues yo creo que el estudio es importante porque pues, se puede observar que la prevalencia de intoxicaciones, por lo menos en 28 estados, es muy alta. Sí, ¿verdad? En 28 estados de la República, de hecho solamente en 4 no hay datos de intoxicación, ¿no? Porque tienen niveles, menos del 5% de la población tiene algún grado de intoxicación o niveles de intoxicación. Muy bien, pues jóvenes, es así como tenemos que hacer la lectura de esos artículos que vamos a seguir revisando. Y hoy vamos a trabajar en particular con lo referente a las estimaciones. El documento que les envié de lectura aporta algunos de estos elementos, como señalaba la vez anterior, qué son los estimadores, qué son los parámetros, y entonces, ¿cuál es el estimador que están utilizando en esta investigación? Doctora, creo que algunos compañeros tienen problema para escucharla. Incluso yo a veces no la escucho bien. Vaya, pregunté cuál es el estimador que se analizó en esta investigación, o de qué estimador, a qué estimador se refiere el artículo, el resumen del artículo.
¿Cuál es? ¿La prevalencia, doctor? Sí, se tardaron un poquito, es justamente la prevalencia. Y habíamos dicho la prevalencia en epidemiología es el estimador y cuando no hablamos de prevalencia estamos hablando de proporciones. ¿De acuerdo? Sí, doctora. Muy bien, ¿preguntas? ¿No hay preguntas? Yo tengo una pregunta. Sí, Julio. El objetivo general sería la distribución nacional, o sea, la primera variable, ¿no? La variable, por así decirlo, de interés. Y entonces el uso del loce de barro vidriado con plomo es un objetivo específico, o igual cuenta como parte del objetivo general. ¿Tú cómo lo harías en tu protocolo? Yo creía que la segunda variable era un objetivo específico. Así es. Y entonces, jóvenes, seguramente, porque aquí estamos leyendo muy acotado e imaginándonos cómo va. Pero probablemente, ahí está la liga para que leamos el artículo completo. Allí debe decir desde los antecedentes cuál es el problema, cuáles son las variables que se reconocen, cuál es el conocimiento que tenemos en México sobre la problemática, qué se ha hecho, todos esos componentes que ustedes conocen, que ya leyeron, y si no, pues lo vamos a volver a leer hasta que nos quede absolutamente claro de cómo elaborar el planteamiento del problema. Y ya saben ustedes, del planteamiento del problema surge una o varias preguntas de investigación, de las cuales elegimos una o varias dependiendo de nuestra capacidad para desarrollar la investigación, y luego quedarán planteados, se planteará un objetivo general y habrá uno o varios objetivos específicos que, como Julio nos acaba de señalar, esto es lo que él ha aprendido, que esas variables secundarias o esas variables, esos elementos que queremos reconocer diferencialmente, pudiera ser sexo, pudiera ser alimentados o no, que recibió o no leche materna, algunas otras situaciones que se saben tienen que ver con este problema de intoxicación por plomo, quedarían como objetivos secundarios. ¿Vamos bien? Sí, doctora.
Bien. ¿Y cómo definirían operacionalmente intoxicación por plomo? A partir de lo que tienen, de la información que les proporcionó el resumen. O mejor aún, ¿qué entendemos, qué entienden por definición operacional de las variables? Al significado directo de la medición de la variable. En este caso, la intoxicación por plomo, pues sería que en la sangre estén presentes los valores de la LBP. A ver, LBDT. ¿Seguro que es por allí, Moisés? Pues eso creía que era que esté la cantidad presente en la sangre, ya se consideraría la intoxicación. Porque una vez que pues ya está contenido en la sangre, ya se considera como intoxicación, entonces ya se podría contabilizar como intoxicado al niño. Que entonces, es que dijiste la LBPB, o sea, el uso de losa de vidrio vidriado con plomo. No, perdón, me confundí. Eliminando eso es lo que dije, o sea, sin eso. Sería solamente plomo en sangre, ¿no? No sabemos la técnica, cómo la hacen, cuál es, pero es plomo en sangre. ¿Y cuál sería la definición de intoxicación? Sería que A ver, no te escuché muy bien. Empezaste muy bien, pero después ya no perdí la claridad de lo que señalaste. que la cantidad de plomo en sangre sea mayor a 5 litros. De acuerdo. Entonces, esa es la definición operacional de intoxicación. ¿Qué nos falta? ¿Qué componente nos falta? Intoxicación por plomo en... Intoxicación por plomo en sangre, ¿no? Sí, ya sabemos que intoxicación por plomo, la intoxicación por plomo la detectamos a niveles sanguíneos, pero y la definición correcta de que entendemos como intoxicación por plomo, encontrar niveles mayor de 5 microgramos por mililitro, pero ¿qué nos falta? Julio, ¿ibas a decir algo? En niños de 1 a 4 años. Claro. Porque pudiera ser, y como en muchas situaciones ocurre, a mayor peso, a mayor volumen sanguíneo, pues los niveles, los puntos de corte pueden ser diferentes. Y entonces sería intoxicación por plomo en población de 1 a 4 años o menores, ¿sí, verdad? No iba yo a decir menores de 4 años. ¿Es lo mismo menores de 4 años que de 1 a 4 años? No, porque se tendría A ver, terminemos con Julio y luego Gloria, completas. Se tomaría con la definición menores a 4 años. Sí. Se tomarían niños también de menores a 1 año. O sea, ya no sería un intervalo más específico. Sí, porque estaríamos incluyendo recién nacidos, bebés de 4, 6, 8 meses, que pudiera tener diferentes situaciones y que no pudiera corresponder con esos niveles, ¿no? Pudieran ser mayores, pudieran ser menores. Muy bien. Entonces,
recuerden, debemos con mucha precisión establecer la variable y la definición operacional de la variable. ¿Quieres completar, Gloria, con algo? No, doctora, era eso. Muy bien. Muy bien, ahora sí ya quedó claro cuál es el razonamiento que aplicamos cuando hacemos una caracterización estadística de las variables. Y falta un elemento que me acabo de recordar. Y lo señalé la sesión anterior. Es suficiente con que nos digan que la prevalencia nacional de intoxicación fue de 17.4%. ¿Qué aprendieron en epidemiología? Esto. Está completo, es totalmente informativo ese resultado que marqué en amarillo. Pues debajo de lo que usted marcó en amarillo estaría como que el completo de la prevalencia, porque abajo menciona que de ese porcentaje, tal porcentaje corresponde a los usuarios del LBBP y el otro entre los no usuarios, o sea, como que la especifica un poco más. Pero no sé si usted se refiere a que algún valor epidemiológico sustente la prevalencia, ahí sí no estoy seguro. Sí. Sí, la vez pasada habíamos dicho, seguramente aprendieron ahí en epidemiología, dice, bueno, cuando hablamos de los valores nacionales es una medida de resumen, es el promedio de todos los diferentes valores que van apareciendo en la población donde se trabajó. Y entonces presentar la prevalencia puntual es informativo, pero no del todo, porque como correctamente señaló, ¿quién señaló? No vi quién habló. Moisés. Moisés, como correctamente señala Moisés, abajo nos aporta unos datos de que no fue pareja la distribución. Entonces, cuando hacen el promedio dicen, es del 17% a nivel nacional. ¿Qué nos falta? ¿Qué le falta a este resultado puntual? Que podemos entenderlo como una medida de resumen. ¿Bastan las medidas de resumen? A ver, tienen dos opciones. Si bastan, no bastan, no sé. Si responden sí o no, tienen que decir por qué. Y si dicen no sé,
pues me dan oportunidad a mí de ampliar ese conocimiento de ustedes o que discutamos. Me dan esa oportunidad, pero mientras no haya respuestas, pues ese silencio es un tanto intimidante, ¿no? Yo pienso, ¿qué pasó? Gloria, adelante. Chispas, Gloria, no entiendo. Se pierde yo oigo eco cuando tú hablas, ahorita que hablaste. Yo sinceramente no sé, doctora. Muy bien. Usted dice no sé. ¿Quién más dice no sé? Yo. Bien, Frida. Si no lo dicen, porque les cuesta trabajo abrir el micrófono, lo puedo escribir en el chat y yo lo veo. Y entonces, lo que hago o lo que se espera que hagamos en estas, para incentivar el aprendizaje es crear conflictos cognitivos, ¿no? Que se den ustedes cuenta de que algo falta, ¿no? Algo falta. Y yo estoy diciendo, ya lo aprendieron en epidemiología y puede ser que no sea tan cierto ese aprendizaje, ¿no? Y tenga yo una percepción errónea y digamos, el mejor es decir no sé. Muy bien, pues vamos a avanzar en el día de hoy con algunos de los conceptos que nos faltan por revisar. Algunos, ya no sé cómo quedó si ya los presenté o no, si ya los presenté, alguien que me diga, ya lo vimos y lo pasamos rápidamente. Cuando empezamos con el proceso de caracterización de las variables, decíamos, bueno, es que hay una taxonomía de las variables. Y pues tenemos que revisar. Nadie en sus aprendizajes, en el que aprendí, señaló algo sobre la taxonomía. Y entonces yo les hago un muy breve recordatorio de lo que significa taxonomía. Es ordenar y tiene que ver con la clasificación sistemática y jerarquizada de objetos, sujetos, conceptos. Para el caso de las variables están a nivel de conceptos, pero también podemos en algún momento caracterizar a los sujetos de investigación o si estamos hablando de objetos, también tendríamos objetos de investigación. Y tendríamos ahí todas estas taxonomías que ustedes conocen, la taxonomía de Bloom, que seguramente en algún momento alguno de sus maestros les ha mencionado, ¿no? Que según la taxonomía de Bloom tenemos que llegar a tal nivel cognitivo. Y para el caso estamos hablando de la taxonomía de las variables. Entonces hay que hacer una serie de clasificación. En una de las sesiones, pues uno de ustedes hablaba correctamente del dominio, del reino, del filium, y creo que ya se le olvidó, habló del orden, la familia y la especie. Pero no. Entonces la taxonomía de las variables nos permite ordenarlas y clasificarlas de forma sistemática según sus propiedades aritméticas y estadísticas, las que hemos estado revisando desde hace 2 sesiones. Su naturaleza o tipo, el tipo de datos que generan, las escalas de medición, las unidades de medición. Retomo un elemento básico de estadística, pues que teoría estadística es la teoría de la información, cuyo objetivo es hacer inferencia. Hacemos inferencia cuando tomamos datos de una población, cuando decimos en esta población está ocurriendo algo a partir de los datos obtenidos en una muestra. ¿Cuál es la inferencia que se hace
en el artículo que acaba, en el resumen del artículo que acaban ustedes de revisar. Relacionar la prevalencia con el uso de la LBVP. Sí. La intoxicación de la prevalencia, su distribución en los estados y diferenciada por el uso o no de la loza de vidrio. Los trastes, sí, entienden eso, ¿verdad? ¿De qué estamos haciendo mención? De los trastes de barro que se llaman vidriados. Muy bien. El argumento que sigue seguramente solamente está abonando a lo que ya dijimos y lo que es la bioestadística. En la lectura que les proporcioné, pues ya ustedes están entendiendo que es universo con la notación estadística N, como un conjunto de todas las mediciones de interés para quien desea realizar el estudio. Puede ser todas las personas afectadas de diabetes, todos los niños y niñas menores de 1 a 4 años que tienen intoxicación por plomo, toda la población que utiliza loza vidriada, y así podríamos hablar una serie de universos. Entendiendo que el universo es un constructo teórico que se acota y se hace operativo cuando definimos la población. La población es entendida como el conjunto, esos X son ya un número concreto de las posibles unidades de observación. Que se espera poseen la característica. Nosotros sabemos que si la diabetes tiene una prevalencia del 13 al 17%, pues esperamos que en una población específica hacemos la cuenta de cuántas personas de esa edad, de la edad afectada por diabetes se encuentra, decimos es el 17%, asumimos que es el 17, un número alto, o le bajamos, y hacemos el cálculo y decimos en tal lugar, estas miles de personas es nuestra población, de la que esperamos obtener una muestra. Recordando que muestra se denota con N minúscula. Siempre que hablen de una población, hay que anotar la cantidad o número de posibles unidades de observación. Así que en el protocolo de ustedes, cuando lo elaboren, van a tener que anotar el número si es que lo conocen. Por ejemplo, un número que no conocen, pero que es fácil de obtener. ¿Cuántos estudiantes hay en la facultad diferenciados por licenciatura? Ustedes no lo conocen, pero pueden preguntarle al responsable de control escolar y él les puede decir, consultar su lista y decirles hay tantos en medicina, hay tantas en nutrición, hay otros tantos en rehabilitación. Y ese universo acotado. Ya habíamos dicho que si el universo es un conjunto, la muestra es un subconjunto de mediciones o de sujetos que vamos a medirles, que fueron seleccionados de ese universo. Hablábamos de que hay población finita, son poblaciones que tienen de valores que tienen un número fijo, tantos millones de personas viviendo en situación de pobreza, tantos millones de personas que cursan con sobrepeso, tantos miles de personas que tienen cáncer. Entonces, y una población infinita es una población de valores que tienen una sucesión interminable de valores y que no podemos definir. La variable, ya habíamos dicho,
La variable es la característica de un sujeto, objeto, evento o fenómeno que tiene interés para quien investiga. Creo que ya quedó suficientemente claro ese concepto. O tenemos que seguir discutiendo y poniendo ejemplos. ¿Está claro, doctora? ¿Para ti está claro, Julio? Frida, Sí, doctora. ¿y ya? Bueno. Y una variable aleatoria. Estamos hablando de las variables y ahora pasamos a un tipo específico de variable que es la variable aleatoria, en la cual los valores que asumen son resultados de factores que se distribuyen al azar en una población. Y les ponía esa lona que me encontré de esas situaciones tan pararius que ocurren en nuestro país, ¿verdad? La foto me la compartió un compañero y me dice, oye María Luisa, ¿ya viste esto? Y yo la comparto con ustedes. Y entonces les preguntaba, ¿es una variable aleatoria? Morirse por coronavirus es una variable aleatoria acá en este municipio. No. ¿Por qué? Porque ya hay una situación imperativa de decir que, bueno. Sí, ¿verdad? Que ya no es aleatoria. E imperativamente te decían que no te puedes morir. Sí. Bueno. También sabemos que hay variables que generan datos continuos, ya lo habíamos dicho, cuando en una unidad de medición y otra no hay subunidades. Y como ejemplos clásicos, así paradigmáticos, pues son las medidas de longitud, las de tiempo, las de volumen, las de peso. Y las variables que generan datos discretos, tu unidad de medición se expresa en un número entero sin subdivisiones. Y les pongo como ejemplos pues las galaxias, ¿no? Las galaxias que sí se extienden hasta el infinito, los granos de arena. ¿Qué otras pudieran ustedes señalar como variables que generan datos discretos? Dentro del área biomédica. Número de fallecimientos, de nacimientos. ¿Número de? Nacimientos o fallecimientos. Aquí quedan dentro del grupo número de hijos, nacimientos y muertes. Muy bien. Y me pasé a morir, ¿no es una subunidad? Tendría que definir qué es me pasé a morir. O sea que casi te mueres, pero no te moriste, ¿no? Así. Bueno, era un intento de broma para que no les resulte tan aburrido este asunto. ¿Qué otros? Sí, se vale que me pongan en el chat jejeje, jijiji, ¿no? Aplausos. Cierto. ¿Qué más? Quiero que ahondemos acá dentro de las variables que generan datos discretos y datos continuos dentro del área biomédica. Tres ejemplos. Número de hijos, por ejemplo, conocemos historia clínica usted, como usted, ginecológica, perdón.
Tenemos número de hijos nacidos. No, ya está. Hijos. Aborto. Ah, ya lo pusimos. Sí. Número de partos naturales o por cesárea. ¿Está bien? Conocemos, bueno, es que no toda la biometría hemática, pero conocemos recuento de leucocitos o cosas así, pues no podemos encontrar. Claro. Sería tal vez eso. Y las diferentes... ¿Cómo les podremos poner? Formas, no son formas. Tipos celulares. Sí, tipos. Tipos celulares. Muy bien. Doctor, tengo una duda. Dime. ¿Cómo se considerarían los datos que se expresan en notación científica? ¿Serían discretos o continuos? A ver, otra vez, despacito, no entendí. Notación científica. A ver, otra vez. Sí, por ejemplo, en el caso de recuentos de leucocitos, en una ocasión observé que decía, se expresaba en notación científica. ¿Cómo notación científica? No entiendo qué es. Como 5 por 10 a la 5, por ejemplo. Ajá. Pero depende de la base. O sea, la notación científica depende de la base que estés exponiendo a 10, pues si es discreto o continuo. Si estás multiplicando 6.2 por tanto, pues sí te va a dar algo. Claro. Pero depende de la base que estés exponiendo. Sí, porque podemos diferenciar muy bien un leucocito de otro. Los miles de leucocitos en 1 mililitro de sangre. O los millones de plaquetas en el mismo sentido. Pero hemoglobina, niveles de hemoglobina. ¿Dónde la pongo? Eso es continuo. Continuo. El hematocrito. Hematocrito es continuo. Muy bien. ¿Otro? Volumen corpuscular medio igual. Es como lo de la biometría. Sí. Sí. Y acá toda la biometría, todos son discretos. ¿Ustedes ya vieron pediatría? Estamos en ello. Ahí están en ello. ¿Ya hablaron sobre la clasificación de Apgar? Sí, teóricamente no lo hemos puesto en práctica porque no hay prácticas ahorita, pero sí. Claro. Muy bien. La variable clasificación de Apgar. ¿Cómo harían la caracterización estadística de la variable clasificación de Apgar? Bueno, lo dejo para la próxima sesión, como oportunidad de aprendizaje. Pues no nos vamos a tardar como 10 minutos acá y yo necesito avanzar. Bueno. Decía otro elemento que de esa taxonomía que nos hace diferentes a las variables son las unidades de medición. Y las unidades de medición, hablábamos que hay medidas de tendencia central y de dispersión y
lo dije así como un mantra, ¿no? Acordes a la distribución que adopten los datos para variables cuantitativas, en escala de intervalo de razón, y medidas de frecuencia absoluta y relativas para las variables cualitativas cuando se emplean en escala de medición nominal y ordinal. Y luego vamos a aclarar, tratábamos de aclarar la vez pasada que entendíamos las medidas de tendencia central y de distribución o de dispersión que mejor se adapten a los datos. Entonces decíamos que si teníamos una curva de distribución gaussiana, que también reconocemos como curva de distribución normal, y les doy 3 ejemplos de distribución gaussiana, una menos gaussiana que otra, o distribución normal, que es cómo se van, son las medidas de resumen. Y aquí en esta curva de distribución gaussiana, ¿cuál medida de tendencia central sería la más adecuada? Pensando que es una variable numérica continua. El promedio. Así es. ¿Y la de dispersión? La desviación estándar. La desviación estándar, porque nosotros sabemos que hay una serie de teoremas matemáticos que ya fueron probados por una serie de matemáticos y nosotras no tenemos que hacer ninguna prueba, sino que aceptarlos que así son. Teorema del límite central, teorema de Chebyshev, que nos hablan de cómo se distribuyen, y hay otro teorema que se me fue ahorita, de la memoria, y que dice que a partir de la media, acá está la media en el 34.3, ahí está la media, a más 44.6 y a menos estoy poniendo la desviación estándar de 10, pues vamos a tener el 64% de los datos. Y a más menos 2 desviaciones estándar, o sea, hasta donde llega el 13.7 y llega el 54.9, vamos a tener el 95% de los datos. Y después, del 13.7 hacia los extremos, pues tenemos ese 5% que nos queda. Ya tenemos antes en las más o menos 2 desviaciones estándar el 95%, pues el 5% se distribuye de los otros 2 extremos, y en algunos casos podemos llegar a poner punto de corte y decir, bueno, nos interesa el 99%. Y si que nos interesa el 99% de los datos, le extendemos a más o menos 3 desviaciones estándar. Y acá tenemos otra distribución que les señalaba la vez anterior. Hay distribuciones que no adoptan la curva gaussiana, sin embargo tienen una joroba, tienen un punto más alto, pero no las adoptan. Y entonces, vean, no se ve muy bien en el histograma que está en color verde, pero si se lo imaginan, ven que la cola está del lado izquierdo. Y en la otra, si estamos viendo, sube y tiene una cola hacia el lado derecho. Decíamos, en este tipo de distribuciones, pues la medida de tendencia central es la mediana. La mediana. Y les traje esas tablas tan interesantes sobre cuál es la distribución de lo que se planea, ¿no? O sea, se piensa que va a seguir así la distribución y luego, pues, los números reales son los que están, las barritas en rojo, y las otras son las distribuciones teóricas que se piensa que va a seguir, y ya podemos ver cómo en 2 estados diferentes, en 2 entidades diferentes de la República Mexicana, pues tenemos comportamientos
también diferentes. ¿Sí? Y entonces, acá pues vemos que está no absolutamente distribución normal. De hecho, la del Valle de México empieza una primera, no es absolutamente bimodal, pero si se hubiera hecho un corte en pensaríamos que ahí hay una moda, ¿no? Que ya ahí tendríamos un pico máximo. Más adelante vamos a discutir con detenimiento estas gráficas. Ahorita solamente quiero que se queden con la impresión visual de por qué decimos la medida de tendencia central y de dispersión que mejor se ajuste a los datos. Esa es toda la intención. Y luego, en función de que decimos, bueno, la distribución de una variable aleatoria tiende a la normalidad, pues su error aleatorio también va a tender a distribuirse con una curva gaussiana, y en donde todo el 95% de los datos van a estar del error, datos del error van a estar a 1, 2, 3, 4 desviaciones estándar, y luego ya cuando les muestre cuáles son las ecuaciones para obtener el tamaño de una muestra, pues vamos a entender por qué presenté esta gráfica en este momento. ¿Vamos bien hasta acá? Bien, entonces ya tiene sentido por qué decimos en una variable de naturaleza cuantitativa que genera datos discretos y que la estamos midiendo en escala de razón o en escala de intervalo, que digamos que la unidad de medición es la medida de tendencia central y de dispersión que mejor se ajuste a la distribución que adopten los datos. Yo me lo sé de memoria porque lo entiendo muy bien. Ustedes deben entenderlo muy bien para que después lo puedan expresar de esa forma, porque no hay otra forma de expresarlo. No es aprendérselo de memoria y después, ¿qué fue? ¿Qué era? ¿Qué? ¿Por qué? No, sino entender cómo se dan estas para poder decirlo. Y si encuentran ustedes en algún momento una mejor manera de decirlo, pues bienvenidas. También voy a hacer vi que no la pegué. Eso es el paso en blanco que vieron, no la pegué. Vi que no captaron totalmente, al menos de todos los reportes que me enviaron de qué aprendí, sobre la definición que di sobre dato. Y sobre información, digamos como el 70% de ustedes les quedó muy clara el concepto de información, pero el de dato todavía quedó así prendidito, ¿no? Como aislados, y cada una de ustedes le dio una interpretación diferente, cuando que es un concepto, y los conceptos se tienen que aprender tal cual, hasta que lo modifiquemos a partir de las evidencias. Bien, jóvenes, pues nos estamos yendo un poquito lento en esta parte, pero vean ustedes que todavía tenemos algunos obstáculos para avanzar rápido. Voy a enviarles un ejercicio, ya habíamos dicho, de martes a jueves, no dejamos mucha actividad. Y volvemos el próximo jueves para que continuemos avanzando en las situaciones de muestreo. Ya voy a entrar a muestreo porque ya hicieron la lectura sobre el muestreo que les envié, y entonces vamos a precisar. Sería recomendable que consultaran la página de fisterra.com y vieran sobre muestreo. ¿Comentarios? No, doctora, todo claro.
apago el micrófono para que no oigan el ruido ambiental y hablo y no me escuchan. Si todo está bien, nos vemos el próximo jueves. Lo ratifico que todo esté bien, que aprendí, ese es el monitor, ¿no? Y lo que haya necesidad. ¿Sí, Milton? No escuché, Milton. No hablé, doctora, disculpe, creo que era mi micrófono. Ya. Muy bien, jóvenes, nos vemos el jueves. ¿Sale? Gracias.